Somos el grupo número 2 del curso Derecho 1 del Salón 208. Nuestro tema de exposición será el derecho subjetivo, así que ahora vamos a empezar. Los integrantes del grupo número 2 son Cindy Gómez, Neftalí Leonardo, Jefferson Alvarado, Álvaro González, Ana Patricia Kig, Loni Gómez, que es nuestro coordinador, Madeline Asensio, Herman Pacheco, Ana Belén Cabrera y Naidelin Pilo. A nosotros nos corresponde hablar en este momento acerca del derecho subjetivo. Yo voy a iniciar y les voy a dar en este momento lectura. Primero voy a leer, ¿verdad? Una definición técnica. Luego pues ya voy a darles una explicación sobre esta lectura. Entonces tengo acá que la definición del derecho subjetivo es que constituye los poderes y facultades que tienen los ciudadanos para satisfacer sus propios intereses de acuerdo con su posición como titulares de los derechos concedidos por las leyes y códigos normativos. El derecho subjetivo es la facultad que deriva de ese derecho u obligación que contienen las normas jurídicas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todo derecho, que el derecho subjetivo es todo aquello que se deriva de otras leyes, de las leyes principales, las normas jurídicas. En este caso, por ejemplo, podemos hablar de un bien inmueble. Una persona tiene derecho o le pertenece cierto bien inmueble y pues quiere darlo en arrendamiento. Entonces, esta persona va a utilizar un contrato por medio de pues lo va a facultar para poder exigirle a otra persona o va a tener ciertos derechos sobre otras personas. ¿Y qué lo va a facultar? Pues este contrato. Entonces ahí se da el derecho subjetivo. Esto aquello que faculta a una persona para poder exigirle a otra ciertos derechos. Entonces, esto es en relación al derecho subjetivo. Este tiene varias características que son importantes, las cuales también en este momento les voy a mencionar. Por ejemplo, tenemos que este derecho no hace referencia a las normas jurídicas, sino que son facultades derivadas de la propia norma. Era lo que les comentaba, ¿verdad? Que es todo aquello que se deriva de las normas jurídicas. No establece obligaciones a la ciudadanía. Este derecho es la posibilidad que tiene el ciudadano de ejercer el derecho que le atribuye en una norma. No es imperativo. Cuando el ciudadano ejerce un derecho subjetivo, debe respetar los límites establecidos por los derechos subjetivos de terceros. Nace del derecho objetivo. Este derecho puede representar la facultad del ciudadano de obligar a otra persona a cumplir con una obligación, que era lo que también les mencionaba hace un momento, que les ponía como ejemplo el arrendamiento de un bien inmueble. El principal objetivo de este derecho es satisfacer o gobernar los propios intereses del titular de este derecho. Puede ser de índole pública o privada. El derecho subjetivo siempre se basa en una norma jurídica. El titular de este derecho puede ser una persona física o una persona jurídica. El objeto de este derecho son las cosas sobre las cuales recae el derecho subjetivo. Da igual que la cosa sea material, derecho de propiedad, o inmaterial, propiedad intelectual. Estas son las características principales del derecho subjetivo. Entonces, básicamente, pues, va a ser todo aquello que se deriva de una norma jurídica que le va a dar la facultad a una persona de exigir a otra persona pues ciertos derechos, ciertas obligaciones
pero pues esto no, como lo menciona acá, no es algo imperativo, ¿verdad? Entonces agradezco mucho su atención y a continuación mis demás compañeros estarán brindando información sobre los tipos de derecho subjetivo, etcétera. Muy amable, muchas gracias. A continuación les voy a hablar sobre el derecho público subjetivo. Este tuvo su origen en Europa, especialmente en Alemania. Consiste en la capacidad de poner en movimiento las normas jurídicas en interés individual. Tiene como contenido una potestad jurídica y supone una relación entre el individuo y el Estado. Los derechos públicos subjetivos reducen su campo de acción únicamente a las relaciones de los derechos entre los individuos y el Estado. Impiden la explicación de la validez de los derechos entre particulares, ya que siempre el Estado es parte en este tipo de derechos subjetivos. Así, el reconocimiento por parte del Estado de los derechos públicos subjetivos solo es posible en la concepción de Jenneck, de acuerdo con la teoría de la autolimitación del Estado, el cual no se reconoce las facultades de las personas, sino que además se autoimpone al deber de actuar garantizando los derechos individuales, concepción que es asumida por las constituciones de la primera posguerra mundial en Europa y América Latina, concepción que pierde decisión con el apoderamiento nacional socialista en el Estado alemán bajo la Constitución de Weimar de 1919 y el desarrollo del poder limitado del Estado. Ante la actual, de nada sirve la teoría de los derechos públicos subjetivos, ya que como el Estado se autolimita por su propia voluntad, él mismo puede limitar tales autolimitaciones. Tal concepción de los derechos públicos subjetivos presenta, como ya dijimos, la limitación de los derechos. No podrían ser exigibles entre particularidades, no tienen, por tanto, efectos vinculantes erga omnes. Concepción superada con el contexto contemporáneo y en especial por el derecho constitucional latinoamericano, que reconoce a los derechos fundamentales o especiales efectos erga omnes. A su vez, desde una estricta perspectiva, puede perder de vista la dimensión moral de los derechos y ceñir la estipulación del sentido a la faceta de la pertenencia al ordenamiento. Muchas gracias. Derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y a los grupos frente a las acciones que menoscaban las libertades fundamentales y la dignidad humana. Son inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color de piel, religión, lengua o cualquier otra condición. A los estados les corresponde respetar, promover y proteger efectivamente los derechos humanos. Los derechos humanos y las libertades fundamentales se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en diversos tratos llamados pactos y convenciones. Estos incluyen una amplia gama de garantías que tratan virtualmente cada aspecto de la vida humana. Algunas características de los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, todas las personas tienen igual condición respecto a esos derechos en cualquier lugar y en cualquier momento. Son intransferibles, irrenunciables e inalienables. Nadie puede renunciar a sus derechos o negociarlos. Tampoco el Estado puede disponer de los derechos de los ciudadanos.
En situaciones extremas, algunos derechos pueden ser limitados temporalmente, pero nunca negados. Son imprescriptibles y acumulativos. No prescriben, no caducan y no se pueden perder. Por el contrario, con el tiempo se conquistan nuevos derechos. Son incondicionales y obligatorios. No requieren ninguna condición para su goce y tanto las personas como los estados tienen la obligación de respetarlos. Son inviolables. Nadie puede atentar, lesionar o destruir los derechos humanos. Las personas y los gobiernos deben regirse por el respeto a los mismos. Las leyes dictadas y las políticas que se implementen no pueden ser contrarias a ellos. Son integrales, interdependientes, indivisibles y complementarios. No hay una jerarquía entre diferentes tipos de derechos. Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales son todos igualmente necesarios para una vida digna. No se puede reprimir algunos derechos para promover otros. Derechos civiles y políticos constituyen los primeros derechos que fueron consagrados en los ordenamientos jurídicos internos o internacionales. Están destinados a la protección del ser humano individualmente, considerado contra cualquier agresión de algún órgano público, incluyendo los siguientes derechos: a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad personal, a la seguridad personal, a la igualdad ante la ley, la libertad de pensamiento y de conciencia y de religión, a la libertad de expresión y de opinión, a la resistencia de inviolabilidad de domicilio, la injusticia, a una nacionalidad, a formar parte de un partido o afiliarse a uno y a participar en elecciones democráticas. Los derechos civiles y políticos pueden ser reclamados en todo momento y lugar. El régimen de excepciones de la Constitución de la República de Guatemala limita, sin embargo, algunos derechos en circunstancias de emergencia nacional. Derechos económicos, sociales y culturales son derechos de contenido predominante social para procurar mejores condiciones de vida. También denominados derechos de la segunda generación, son derechos colectivos porque su vigencia y su goce benefician a grupos de seres humanos y no a uno en particular. La vigencia de estos derechos se encuentra condicionada a las posibilidades reales de cada país, de allí que la capacidad para lograr la realización de los mismos varía entre naciones. Sin embargo, esto no significa que el Estado pueda utilizar como excusa para el cumplimiento de sus obligaciones. Hola a todos. Bueno, yo ahora voy a estar exponiendo acerca de los derechos individuales. ¿Verdad? Entonces déjenme platicarles un poquito acerca de qué son los derechos individuales. Los derechos individuales son todos aquellos que están estrictamente relacionados con la atmósfera personal de cada individuo. Estos garantizan que los individuos puedan desarrollar una vida digna y poder establecer sus propios proyectos de vida en base a sus creencias y preferencias. A diferencia de los derechos colectivos, estos hablan de una sola persona, ¿verdad? Los derechos individuales hablan de una sola persona, en cambio que los colectivos hablan de un grupo de personas. Estos derechos individuales tienen una relación bastante estrecha con los derechos humanos y con los fundamentos, ¿verdad? De los derechos individuales tenemos dos tipos. De los primeros que vamos a estar hablando son de los derechos positivos. Estos derechos necesitan tener una intervención para poder disfrutar de ellos, que normalmente pues siempre viene a través del Estado. Por ejemplo, el derecho que todos tenemos, que es el derecho a la educación. Y luego están los derechos negativos. Estos derechos no necesitan
la intervención de ninguna de las autoridades. Únicamente poder ejercerse necesitan o cualquier autoridad pertinente se asegure de que nadie intervenga con la ejerción de estos derechos, ni siquiera el Estado propio. Por ejemplo, podemos decir la libertad de expresión y la libertad de movimiento. Entonces, pues estos son los dos tipos de derechos individuales y todos estos derechos individuales, los ejemplos que voy a poner a continuación, están ya en la Constitución guatemalteca y por ejemplo voy a poner algunos para que puedan ser un poco claros. Vamos a empezar con el artículo 12, que es el derecho a la defensa, ¿verdad? Luego tenemos por acá el artículo 30, que es el derecho a la vida, que considero en lo personal que pues es el más esencial de todos. Luego tenemos por acá el artículo 36, que es el derecho a la religión, ¿verdad? Dependiendo de la creencia de cada individuo, tenemos la libertad de escoger entre las diferentes religiones que existen. También tenemos el artículo 39, la propiedad privada. Tenemos por acá también la libertad e igualdad, que es el artículo 40. Y por último, ejemplo, el artículo 50, que es la libertad de acción. Todos estos y muchos más artículos que se encuentran en la Constitución guatemalteca es, como bien lo había mencionado antes, los que nos ayudan a que nosotros podamos llevar una vida digna y plena, que podamos basar nuestro futuro en ellos, ¿verdad? Eso quiere decir pues que el Estado en cualquier situación pues puede intervenir para que nosotros podamos estar seguros y así poder, como ya lo había mencionado, tener una vida plena, segura y un futuro también seguro, ¿verdad? Lastimosamente muchos de ellos no llegan a ejercerse de forma correcta, sin embargo, pues creo que es bastante importante que sepamos acerca de ellos y los hagamos exigir. Ese sería todo. El derecho privado es el conjunto de normas que rigen los particulares, contraponiéndose al derecho público en sentido de que las cuestiones que analiza no tienen que ver con el Estado. Las únicas ocasiones en las que el derecho privado atañe al Estado son aquellas en las que se actúa en forma particular. El derecho privado también es aquel que se encarga de regular las relaciones entre las personas, es opuesto al derecho público, sus fines son analíticos y estudia la clasificación jurídica de los vínculos que puede existir entre los ciudadanos, el poder público y demás organismos. Esta rama del derecho está conformado por características y otras disciplinas que la relacionan y refleja la importancia que abarca en la sociedad. La igualdad entre los individuos es su principal finalidad y la contraposición del derecho público. Algunos ejemplos del derecho privado pueden ser las cuestiones relativas al cumplimiento de los contratos, el matrimonio y las normas que rigen las relaciones profesionales. Y algunas características del derecho privado son normas que afectan a la esfera privada de las personas, prevalecen la autonomía de voluntad, es decir, existe libertad de pacto entre las partes, aunque con límite de no realizar lo prohibido por fuera de la ley. No es un derecho donde prevalezcan normas imperativas. Las normas de derecho privado se basan en la igualdad de las partes. En derecho público, la administración está en una posición de poder respecto al particular. El derecho civil es la manifestación más amplia del derecho privado. Los poderes públicos pueden verse afectados por la regularización del derecho privado cuando actúan como persona privada. Derechos patrimoniales son una clasificación dentro de los derechos subjetivos. Son susceptibles de valor económico. Los derechos patrimoniales reflejan sobre el patrimonio y son aptos para satisfacer necesidades valorables en dinero. La principal característica del derecho patrimonial que marca la diferencia con el derecho
moral es que su duración no es eterna, tiene un tiempo establecido para ejercerlo y reivindicarlo. Esto consiste en que los derechos patrimoniales perduran durante la vida del autor y algunos años después de su muerte. Esto va cambiando dependiendo de la normativa de ley de cada país. No existe una lista de los derechos patrimoniales, pues todas las formas de explotación de una obra forman parte de ellos y resulta casi imposible enunciar las que existen o puedan llegar a existir. No obstante, la gran mayoría de legislaciones ha agrupado algunos modos de explotación en 4 derechos: el derecho de reproducción, el derecho de distribución, el derecho de comunicación pública y el derecho de transformación. El derecho de reproducción es la facultad de titular de derechos para producir o autorizar la producción de copias o ejemplares de una obra protegida por cualquier vía o soporte, como ocurre con la digitalización, la fotocopia, la transcripción textual, etc. Un ejemplo sería una obra literaria. Supongamos que el titular de derecho autoriza a un tercero para que reproduzca su libro en formato digital. La autorización concedida solo es de reproducción, de ese tipo de reproducción, motivo por el cual ese tercero no podría reproducir el libro en papel o a través de grabaciones, pues si quisiera hacerlo sería necesario pedir una autorización al titular del derecho. El derecho de distribución es la facultad de autorizar a la primera entrega al público de los ejemplares de la obra, ya sea mediante la venta u otra forma de transferencia de dominio o posesión del soporte. En el caso de venta se transfiere la propiedad sobre el libro, más no sobre la obra. Quien adquiere el libro podrá hacer anotaciones, subrayarlo, donarlo, revenderlo, pero con respecto a la obra no podrá reproducirla ni comunicarla públicamente, sin contar con previa autorización del titular. Derecho de comunicación pública. Estas son algunas formas en que podemos comunicar públicamente una obra literaria. 1. La reproducción teatral de la obra literaria ante un auditorio que a su vez se transmite en vivo por un canal de televisión. 2. La grabación sonora de la obra literaria, audiolibro, emitido por una cadena radial. Derecho de transformación. Para entender este derecho, los siguientes son algunos de los eventos en los cuales una obra literaria se transforma. 1. Cuando se hace una adaptación de la misma al cine o a televisión. 2. Cuando se realiza una traducción de la obra literaria a otro idioma. 3. Cuando se presenta como historieta o cómic. El titular de este derecho patrimonial tiene la facultad de autorizar o prohibir que se altere la forma de la obra literaria sin que pierda su esencia. Gracias. Eso es todo acerca del derecho patrimonial. Ahora vamos a empezar hablando sobre el derecho de crédito u obligación. Es el derecho otorgado al titular, o sea, acreedor, de poder exigir a otra persona de derecho, deudor, una prestación. Entonces el acreedor puede exigirle a la otra persona que nos debe dar, que nos haga algo o que no nos haga nada. El derecho de crédito es un derecho que no tiene una eficacia universal, sino que una eficacia por interpartes. Por ejemplo, un contrato de prestación de servicios, el contrato con un abogado que me defienda ante los tribunales, el contrato con un arquitecto que diseña los planos de un edificio, el contrato con un médico que me dé un tratamiento clínico. Todos ellos son ejemplos de la obligación de una actividad, o sea, el de hacer en favor del titular o acreedor. Los sujetos del derecho de crédito, como había mencionado, son el acreedor y el deudor. Las fuentes del derecho de crédito, entre ellas las más importantes, son la ley, el contrato y la responsabilidad extracontractual o responsabilidad por daños. Esto quiere decir que esta última quiere decir que la persona tiene la obligación de arreglar un daño ocasionado. El objeto de la obligación
o derecho de crédito. El objeto de toda obligación es la prestación o la conducta que debe realizar el deudor. Entre ellas se mencionan las siguientes: la obligación de dar, la obligación de hacer, la obligación de no hacer. La obligación de dar consiste en entregar una cosa al acreedor, ya sea con el fin de transmitirle una propiedad. La obligación de hacer consiste en la realización de un servicio en favor del acreedor. Las obligaciones de no hacer son aquellas en las cuales el deudor queda obligado a no realizar una determinada actividad, por ejemplo, no hacer competencia con otra empresa durante un determinado periodo. El objeto del pago. Para que el pago del deudor con el acreedor sea justo, debe reunir tres características. Entre ellas son la identidad, integridad e indivisibilidad. La identidad: el deudor debe realizar exactamente la misma prestación que consta en el contrato y no puede cambiarla por otra y dársela al acreedor. Integridad: la prestación debe cumplirse con su totalidad. Indivisibilidad: el deudor no puede imponer al acreedor, sin el consentimiento de éste, un cumplimiento parcial de la prestación debida, ni siquiera en el caso que ésta sea divisible. Las formas especiales de pago son la imputación de pagos. Bueno, entre el mismo acreedor y el mismo deudor existen varias obligaciones pendientes y el acreedor realiza un pago que no alcanza a cubrirlas todas. Entonces resulta necesario determinar, a falta de un acuerdo, a cuál de las obligaciones se aplica dicho pago. El pago por cesión de bienes. El deudor puede ceder sus bienes a los acreedores para el pago de sus deudas, con objeto de que estos procedan a vender los bienes y aplicar el precio obtenido al cobro de sus créditos. La dación en pago consiste en el pago de una prestación distinta de la debida por parte del deudor, que es aceptada por el acreedor con la finalidad de pago. Y por último tenemos el ofrecimiento de pago y consignación. Así como el acreedor tiene derecho a exigir el cumplimiento de la obligación, también el deudor tiene derecho a librarse de ella mediante su cumplimiento exacto y oportuno de dicha actividad. Muchas gracias. A continuación seguiremos con el siguiente tema. Compañeros, a mí me tocó hablar sobre un derecho real. El derecho real dice que es un poder jurídico que ejerce una persona, ya sea física o jurídica, sobre una cosa. Regula la propiedad y los derechos y obligaciones concernientes a la propiedad. Este poder puede ser directo e inmediato o indirecto e inmediato, y puede suponer un aprovechamiento total o parcial, siendo este derecho oponible a terceros. La figura proviene del derecho romano o del derecho sobre la cosa. Es un término que se utiliza en contraposición a los derechos personales o de crédito. Una de las concepciones a base de la teoría del derecho real dice que los derechos reales es un titular que adquiere un poder inmediato y directo sobre un bien que puede ser ejercitado y hecho valer frente a todos. Los derechos reales pueden tener distintos objetos. Uno de los ejemplos podría ser como el usufructo. Otorga a una persona el derecho a usar y a beneficiar de los frutos de un bien, pero no a disponer una transferencia de la titularidad del mismo. Podemos decir como que si tal vez dos hermanos heredan o trabajan más bien en unas tierras que dan producción y uno de ellos llega a fallecer, el otro hermano puede seguir trabajando en esas tierras, puede seguir produciendo, más sin embargo, si el hermano pues que falleció dejó la herencia a sus hijos, entonces pues es de sus hijos, pero él puede venir y seguir produciendo en esas mismas tierras, ya que pues estarían usando el usufructo. Otra tenemos que es la hipoteca, que es un derecho real de garantía mediante el cual alguien dispone de un determinado bien, de un patrimonio, queda afectado por la intervención de otra persona para garantizar el cumplimiento de una obligación. Esto se puede decir que es como un préstamo. Pues las personas prestan dinero y pues no tienen cómo pagar por el momento, entonces dejan a cambio pues un bien, un mueble, como si una casa o un terreno. A la hora de que las personas no paguen o no cumplan con sus pagos, entonces ese terreno, ese inmueble ya le queda a las personas a las cuales debe o les hizo el préstamo. También tenemos la posesión, que significa mantener la custodia del bien protegido. El uso y habitación, esto se da en el caso de los inmuebles. El arrendatario de una vivienda puede ocupar y utilizar, pero no es su propietario. Quiere decir que si nosotros alquilamos una casa,
pues obviamente con contrato la persona que firma el contrato, pues se puede decir que se queda como dueña tal vez de la casa, pero a la hora de que el contrato se venza, esa persona pues tiene que volver a pagar un contrato para poder volver a vivir ahí o seguir viviendo ahí, o pues simplemente se le devuelve al propietario. También tenemos la transmisión. El titular puede vender o dejar una herencia y dar en donación la propiedad. O sea que ahí sí que es como que cambio de papeles, ya sea que la venda, lo herede o lo done a una propiedad. Gracias. Buenas tardes, licenciado. En esta ocasión tengo la oportunidad de poder presentarles un juego acerca del derecho subjetivo que nos va a servir para medir los conocimientos adquiridos durante la exposición de nuestro tema, que es el derecho subjetivo. El juego se llama Abre la caja. Las reglas del juego son: elegiremos un compañero al azar, el cual deberá abrir cualquiera de estas 5 cajas, que en cada una de ellas contiene una interrogante acerca de lo expuesto. La persona que abra la caja es la persona que responderá a la interrogante que está dentro de ella. Por ejemplo, si eligieran la caja número 1, se abre la pregunta y sería esta: emita un breve comentario acerca de los temas expuestos. Para la persona que vaya a participar, en este momento va a emitir un comentario acerca de lo que le pareció nuestra exposición, si quedó alguna duda para podérsela resolver, y en lo general, qué fue lo que aprendió. Después de esto, se elegiría otra caja, por ejemplo la número 5. Mencione un ejemplo de derecho subjetivo. La persona que abra la caja tendría que contestar esta interrogante. Seguimos con otra, la número 3. ¿Cuál es la diferencia entre derecho individual y derecho subjetivo? Derecho colectivo, perdón. El derecho individual es de una sola persona y el derecho... Buenas tardes, compañeros. Vamos a tener una actividad. La actividad es la del ahorcado. Creo que ya todos sabemos las reglas, pero se las repito por si acaso alguno no las conoce. Deben de elegir una vocal o alguna letra del abecedario hasta formar una palabra, en este caso algo relacionado con nuestro tema. La respuesta correcta es... Y hasta acá llega nuestra presentación. Les agradecemos mucho su tiempo y su atención hacia este video. Espero que les guste mucho y sobre todo lo más importante es que hayan aprendido un poco más acerca del derecho subjetivo.